con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia y que el poder de su Santo Espíritu nos esté ministrando cada día. Sabemos que, como dice la misma Escritura, las bendiciones de Dios para tu vida son nuevas cada día. O sea, que Dios siempre estará trayendo a tu vida una bendición. Amén. Lo importante es que nosotros estemos esperando esa bendición y luchando por esa bendición. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana a las personas siguientes: Lisset Sánchez, Lisset Navas, Isabel Bejarano, Mario Ruiz, Chispazo Radial, Tony Gómez, Pablo Torres Campos, Yadira Salinas, Eldis Chávez Arellano, Antonio Cuadra, María Teresa Cuadra, María Dolores Cuadra, Albita Bolaños, Araceli Cruz, al joven Emir Alex, Dios te bendiga, joven siempre, a Freddy López, Aguirre Abismar, a Tomás Augusto Victoria, José Acuña, Carlos Vargas, a Leonel Barahona, Ricardo Barahona, a los profesionales del volante, Wilmer Juan, Joel Reyes, a la familia de Ruth Bejarano en toda su totalidad. Y Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Santiago Hernández aquí en Jinotepe. Tenemos un reporte de él. Estaremos orando por su familia. Recuerde que dice la Biblia, la Escritura misma dice: la oración del justo tiene mucho poder. Dios bendiga a la familia Norori en Diriamba, a la familia Ruiz, a la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, nuestra hermana Rosario Norori. Bendiciones pues a todos. Y vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que quizás para algunos ya se lo deben de saber de memoria, pero vamos a reflexionar, vamos a ver qué el Espíritu de Dios tiene para tu vida hoy. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 8 y 9. La Escritura dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová siendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo lo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Amén. Muchas veces no entendemos que la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias negativas. Por ahí escuchamos muchos decir que son estrictos en guardar la ley de los hombres, pero de algo debemos de saber: nada ni ninguna ley está por encima de la palabra de Dios. Ni ningún hombre que ocupe o ostente cualquier cargo en determinado país a lo largo de la historia, nadie estará por encima de la palabra de Dios. Y el desobedecer esta palabra es lo que trae inmoralidad, muerte y destrucción al ser humano. Esto ha sido así. Por eso Jesús en sus prédicas dijo: la paga del pecado siempre será la muerte. Y este que analizaremos hoy es uno de los casos que podemos decir escrito en la Escritura, pues para que los hombres aprendan y evitemos lo que comúnmente la Escritura detalla como adulterio. Muchas personas dicen: bueno,
en el secreto nadie lo sabe, pero es porque no saben quién es Dios, desconocen la grandeza de nuestro Dios. Y por un momento, podemos decir así, de descuido de un hombre bien reconocido en la Escritura como era el rey David, él pensó quizás lo mismo: soy el rey, aquí nadie me manda, Dios me ha puesto aquí para hacer lo que yo quiera, y cometió un pecado que trajo consigo prácticamente una guerra interminable a sus generaciones. Hace poco conversábamos con un judío y yo le digo: ¿y a qué se deben esas guerras? Y él, como conocedor de la Torá, me dijo: esto se debe a que el rey David pecó y que vino como consecuencias que nunca se iba a apartar la guerra o la espada de la nación. Y me sorprendió, y es una realidad, la Biblia lo confirma. Pero entremos en detalle. Dice la palabra de Dios que una mañana el rey David, estando en su palacio, empezó a contemplar a una mujer, y él vino, preguntó que quién era, y le dijeron claramente: es la mujer de Urías Eteo. Hubiera respetado, porque prácticamente pues Urías Eteo era uno de sus soldados y de los más fieles. Y es así que él dijo: no, se perdió, se confundió, y él dijo: no, vayan a traérmela. Y dice la palabra de Dios que adulteró. Pero luego que adulteró, la mujer prácticamente queda encinta, dado que Urías Eteo estaba en la guerra, al frente de la batalla, defendiendo las fronteras de su país. Y es así que él dijo: oye, voy a idear, porque así piensa la gente, voy a salirme de este problema por mis propias causas, por mis propios medios. Y es que del pecado nadie se puede salir. Es más, ya en la época de Isaías inventaron jabón, o la lejía que se le llamaba. Y como hoy se escucha y se pregonan en muchos países, el jabón bendito que quita los pecados. Otros dicen el manto, que cuando tú te cubras con él, los pecados desaparecerán. Mentiras de Satanás. Porque lo único que destruye el pecado en nuestra vida es cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y su sangre poderosa destruye las obras de Satanás, el diablo, en nosotros, que es el pecado. Por ahí escucho otro: el río bendito, las aguas milagrosas. Mentiras de Satanás. Otros: el agua traída de donde quiera, bébete el agua que tú quieras. Pero como dice la Escritura, lo único que puede quitar ese pecado es cuando tú lo reconoces, te humillas delante de Dios, te arrepientes y pides perdón por ellos a nuestro único y suficiente Salvador, Jehová. Pero David, él dijo: oye, voy a ver qué hago. Vamos, que le caiga el hijo a Urías, voy a mandarlo a traer. Y es así que mandó a decirle al general que le mandara a Urías. Pero llegó Urías, y con un corazón fiel, él vino, y dice la Escritura que se quedó durmiendo con los siervos del rey. Al día siguiente le dijo: ¿por qué no fuiste con tu mujer? Y él le dijo: no, Joab está en la batalla, mi señor Joab, el general de ejército, está en la batalla. El arca del pacto está en tiendas, y yo no puedo tomarme ese privilegio. Y es así que al día siguiente David insiste, le da licor, lo pone ebrio, y lo manda para su casa, y aún así no va a su casa. Pero como él era el rey, él dijo: bueno, una cabeza tiene muchas ideas, lo bueno es que nos guiemos por Dios y no por el enemigo de las almas o por la carne. Pero en este instante David estaba totalmente extraviado, y es así que él dice: toma una carta, llévasela a Joab. Y en la carta, imagínense qué fiel era Urías, que no se atrevió a abrirla, y se la llevó a Joab, donde prácticamente le decía que buscara la manera como Urías Eteo muriera. Y es así que Joab, un hombre experto en la guerra,
vio donde estaban los hombres más valientes defendiendo la ciudad de Rabá, y es así, y lo pone al frente. Luego le dejan un poquito solo para que muriera. Murieron varios, entre ellos Uría Eteo, pero le mandó la nota, había cumplido. Y es así que cuando le llevan la nota, David dijo: bueno, así es la guerra. A unos ora, a otros ora, y ahí terminan. Pero delante de los ojos de Dios, por eso es claro, el pecado siempre estará ahí. No puedes engañar a tu Señor. No puedes engañar al que todo lo ve. Por eso claramente dice el profeta, Dios que está pendiente de todo. Por eso dice en el versículo, en el capítulo siguiente, dice Jehová, que Dios manda a amonestar a David, manda al profeta para amonestar a David, porque claramente dice ese versículo, y dice que cuando pasó el luto de la mujer de Urías, entonces David la trajo consigo a su casa, y dice, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero dice la Biblia, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto implica que nuestras acciones pueden ser desagradables delante de Dios. La idolatría, por lo menos. La hechicería. El adulterio que estaba practicando David en este caso particular. Por eso dice la Biblia que al adúltero y al fornicario lo juzgará el Señor. Porque las cosas se deben de hacer conforme a la voluntad del Señor, como se debe hacer. Pero vino David y él dijo, bueno, tranquilo, aquí se acabó todo, nadie se dio cuenta. Entonces mandó a traer a Betsabé, pasas a ser una de sus esposas que él tenía, y aquí nada ha pasado. Se siguió sentando en el trono pensando que Dios no miraba, como algunos piensan. Unos dicen, yo puedo hacer lo que quiero aquí, no me mira. Algunos dicen, por eso estoy en esta religión, porque esta religión me permite todo. Y es claro, si esta religión está llena de pecado, esa religión es de Satanás, el diablo. Porque la religión, como dice Santiago, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que siempre estés limpio. Y dirán algunos, pero si nadie está limpio, ¿cómo no? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, vuelvo y digo, ese sí puede destruir tu pecado, ese sí te puede cambiar de parecer, eso sí te puede hacer ver las cosas diferentes. Y tratamos de imitar cada día las obras que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pero como muchos dicen, esta religión me permite esto, me permite lo otro. Eso te lo permite Satanás, el diablo, que es el que permite el pecado. Recuerda que las obras del pecado, que el pecado mismo es de Satanás, el diablo. Pero las obras buenas vienen de Dios, las buenas dádivas vienen de Dios. Y es así que David dijo, bueno, aquí no ha pasado nada. Pero claramente vemos al final del capítulo que esto le desagradó al Señor. Esto significa que no quedará ningún pecado impune delante de Dios. Aunque algunos se le hayan salido con las suyas, como me han expresado algunos, que son muy sabios y muy entendidos, quizás con mucha sabiduría, pero tarde o temprano su mal les alcanzará. Por eso muchas personas me gustan sus expresiones que dicen, en esta tierra todo se paga, pero no es así. Aquí se paga, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. David estaba sembrando adulterio, y más adelante puedes ver cómo sus propias mujeres adulteraron, cómo sus propias mujeres engañaron a David, y David lo hizo a secretos, y todo lo hicieron en público, que fue uno de los juicios que Dios le mandó por desobedecer la palabra. Cuando llega el profeta donde David, claramente le llega con una alegoría o con una metáfora, y le dice Natán a David que había un hombre que tenía muchas riquezas, y que había uno que solo tenía una ovejita, y que cuando le llegaron la visita al hombre rico, mandó a quitarle la oveja al pobre que comía del seno y junto con sus hijos, y la hizo en guisado y se la dio a la visita del rico que estaba. Y dice claramente que David se enfureció. Inmediatamente le dijo al profeta, ve, dime quién es ese, porque ese es digno de muerte. Él se daba cuenta que ese pecado era digno de muerte.
entonces quiere decir que el adulterio trae muerte. El adulterio trae condenación. De la parte que venga, trae consecuencias negativas delante de los ojos de Dios. Y es así que cuando se encendió en el furor de David, dijo en gran manera para aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y estas expresiones de David detallaban algo: conocía la palabra de Dios y la había desobedecido. Eso nos puede estar pasando hoy en día. Conocemos que Dios tiene propósitos contigo. Conocemos que Dios no te hizo para que pecaras. Conocemos que Dios te levantó y te puso en este lugar para bendecirte. Y salabagenda, y dice la Biblia, para abrir la ventana de los cielos y bendecirte. Y dice la Biblia que Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Y no tenía ninguna objeción, porque así es la palabra de Dios. Es recta, es como una espada cortante. Cortó de tajo todos los argumentos que tenía David. David se miró imposibilitado porque el profeta le dice: esto lo dijo Jehová. Y David sabía que la ley de Dios se cumple. La palabra de Dios es exacta y es perfecta. Aquellos hombres que objetan la Biblia, aquellos hombres que objetan la palabra de Dios, caerán en su propia ignominia y no verán el sol claro. Los juicios se apresuran para caerles a sus vidas, porque han despreciado la palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente, oiga lo que le dice el profeta. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey por Israel. Luego le dice: y te libré de la mano de Saúl cuando Saúl quiso matarle. Esto habla de que Dios prolonga la vida, Dios protege la vida, y Dios es el que enriquece o bendice. Luego dice: y te di la casa de tu señor, le dio el trono, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y luego le dice: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esto habla de que David despreció las bendiciones que Dios les daba. Y así pasa hoy en el presente. La gente está desperdiciando y está despreciando la oferta que Cristo te está dando, que es una salvación al lado de Él en el reino eterno. Por eso claramente le dice: tú mismo no valoraste todo lo que Dios te dio. Y yo te digo, ¿y tú estás valorando la vida preciosa que Dios te ha dado? ¿Estás valorando las riquezas que cada momento vienen a nuestras vidas? Hay muchos agricultores que cuando sacan sus cosechas se alegran, pero nunca levantan sus ojos al cielo, quizás para darle gracias al Creador. Quizás uno de los países más bendecidos, que no necesitamos de irrigación, no necesitamos de instalar un sistema de riego. Tenemos 6 meses donde viene el riego de parte de la bendición de Dios, pero son raros y contados aquellos que cuando tienen la cosecha, por lo menos dirían: en tu nombre voy a bendecir a algún necesitado. Y luego le dice: si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, nuestra desobediencia estanca la bendición de Dios. Nuestra desobediencia estanca nuestra prosperidad en esta tierra. El pecado que cometemos es lo que evita que la bendición de Dios fluya en tu casa. El pecado evita que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Y es claro, aquí lo dice el profeta, lo afirma: si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y esto es un término de futuro. En otras palabras, si hubieras continuado siéndole fiel a Dios, entonces Dios hubiera seguido añadiéndote a todas las bendiciones que tienes. Entonces nosotros somos los que podemos cortar la bendición del Dios. Nosotros somos los que podemos cerrar esa ventana de los cielos. Nosotros podemos cerrar que la bendición de Dios fluya todo sobre tu vida. ¿Pero cómo? Pecando. Por eso es claramente que el adulterio trae miseria.
Por poner un ejemplo, alguien que estuvo casado y tiene hijos y se deja a su esposa y va con otra, y luego tiene familia por el otro lado. Esto va a traer miseria, porque tendrá que su salario compartirlo entre muchas personas. Y es lo que le estaba diciendo Jehová a través del profeta a David: no debiste haber hecho ese pecado. Pero ¿por qué en realidad peca el hombre? Lo dice el versículo 9. Jehová le dice a David: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Quiere decir que el hombre peca cuando desecha los consejos de Dios. El hombre peca cuando desecha el conocer a Dios. El hombre peca cuando él piensa que tiene la razón. Pero vuelvo y digo, lo único que tendrá la razón, tiene y la tendrá para siempre, es la palabra de Dios. Y luego le dice: desechaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Quiere decir que todo el pecado que cometemos lo hacemos delante de Él. No hay nada oculto. Para aquellos que dicen: ve, nadie se dio cuenta, tengo un secreto, le dice, te lo voy a contar a ti. Tengo algo aquí, figúrate hasta así. Esos no son secretos, son pecados que Dios tiene allá en el reino de los cielos anotados, y que son argumentos que Satanás, el diablo, tendrá para acusarte en el juicio del gran trono blanco. Pero por eso dice Pablo: si hemos sido perdonados por nuestros pecados, no hay quien te señale, no hay quien te diga aquí, no hay quien te diga allá, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario ha destruido todos los pecados de aquellos que han venido a Jesús. Entonces, ¿por qué no venimos a Jesús? No importa, hemos cometido cualquier tipo de pecado, o como los pecados capitales, como habla el libro de Proverbios, quizás los hemos cometido todos. Pero es tiempo de que te vuelvas a Dios en arrepentimiento genuino y le digas en esta mañana: Señor, me arrepiento de ellos y perdóname porque tuve en poco tu palabra. Luego dice: a Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Habla claro. El plan malévolo que había edificado David, Dios se había dado cuenta de él y estaba delante de los ojos de Dios. Él quiso dejarlo en oculto, pero no. Vuelvo y digo, tu pecado no queda oculto. El pecado no queda oculto. El pecado tiene que ser destruido. El pecado y las ofensas tienen que ser perdonadas por nuestro Dios perdonador, que, como dice la Biblia, pues está pendiente en esta mañana para perdonar nuestros pecados. Por eso, como le dice a través de Isaías a Israel: no importa que sean negros, morados, no importa el color que tengan, le dice Jehová, vení a mi presencia, pongámonos a cuenta ahora. Es lo que Dios quiere, perdonar nuestros pecados y que no suframos las embestidas de las consecuencias de nuestro pecado. Ahora veamos los juicios, quizás solo mencionados por asunto de tiempo. Ahora le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Y de qué casa está hablando? De la casa de Israel. Él era el rey. Y algunos no entienden la trayectoria de guerra que aún en el presente se mantiene en esa nación, y que podemos decir a la luz de las escrituras son consecuencias de ¿qué? De la desobediencia del rey David. Y luego dice: por cuanto me menospreciaste. ¿Qué menospreció David? La palabra de Jehová. Cuando pecamos, eso hacemos. Menospreciamos su consejo cuando incurrimos en el adulterio. Menospreciamos su consejo cuando incurrimos en la idolatría. Menospreciamos su consejo. Queremos poner el consejo de los hombres por encima de los ojos de Dios, y no es así. Y luego le dice: menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y dice: así ha dicho Jehová, en ti yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos Israel y a pleno sol. Esto habla de que
¿Cómo se cumple lo que el Señor dice? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Perdonemos, pidámosle perdón a Dios, humillémonos delante de Él, para que podamos cosechar todas las bendiciones y no las acortemos como lo hizo David a través del pecado. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido. El único responsable que hasta en ese instante las bendiciones de Dios cesaran fue el haber despreciado la palabra de nuestro Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Amemos su palabra, honremos a Dios, humillémonos delante de Él. Sí, no somos perfectos, pero añoremos, como dice Pablo, busquemos esa perfección, dice Jesús. Imitemos a Jesús, amemos su palabra y honremos su santo nombre. Vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque sé que tu Espíritu ahora, Dios, está tocando los corazones. Gracias, Espíritu Santo. De manera especial te pido, Padre, que tú derribes todo muro que el enemigo haya levantado en contra de tu palabra, Dios. Tu misma escritura dice que ni el Hades ni el infierno prevalecerán en contra, Señor, de tu iglesia. Enviamos palabra de bendición a los oyentes, Dios. Que no haya, Señor, una mala interpretación de tu palabra. Te clamamos por los familiares de nuestro hermano Santiago, Dios. Hermana, Señor, María. Te clamamos, Señor, por toda su familia, Padre. Te pido protección para cada uno de los miembros de su familia. Aquellas personas, Dios, que estén viajando, Dios, al extranjero, Dios, protégeles. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos. Te clamamos por bendición para Darling, Dios, que está en Guatemala, la hija hermano Santiago. Bendícele grandemente. A nuestro hermano, Señor, Uber, que está allá, Señor, en Estados Unidos también, Dios, prospéralo. Mire esta lista de hermanos que tengo, Dios, derrama bendición hasta que sobreabunde. A Emir Alex, Dios, prospérale de manera especial, Dios mío. Que tú, Señor, ensanche, Señor, su senda, Dios, y que tú puedas guiarle. También te pedimos por Francisco Gamboa, Dios, esas que estén enfermas, Señor, esas personas enfermas, Dios, envío palabra de sanidad, Dios, que ellos estén creyendo, que levanten sus manos. Armando, pon tu mano de sanidad sobre su corazón. Hermano Santiago, hermano Roberto, Dios, que ellos levanten sus manos ahora. Isa, Kenda, Rama, Soja, que ellos puedan decir, Señor, recibimos esa sanidad, recibimos esa bendición. A Carlos Vargas, bendícelo, Padre, a él y a toda su familia, a la familia Hernández, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga hasta el día de mañana. Nos escucharemos nuevamente, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.